Siempre es una satisfacción conversar con Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y cardenal de la Iglesia Católica, y en estas circunstancias particularmente porque como ciudadano y como persona que encarna valores evangélicos ha creído decir su verdad sobre lo que percibe en nuestro país. Y lo dijo concluyendo que lo que él pensaba que Pedro Castillo podía hacer de mejor por nuestro país es renunciar. Monseñor Barreto, muy buenas noches y bienvenido a Las Cosas Como Son. Muy buenas noches, Fernando, y un gusto nuevamente estar contigo y en RPP, que fue como el portavoz de mi opinión, y estuviste tú como testigo. Muchas gracias. Monseñor, me imagino que usted ha reflexionado mucho sobre lo que debía decir, lo ha debido vivir como un deber, porque usted promovió varios encuentros, usted se reunió con el presidente Castillo, promovió un pacto entre las dos vueltas y se ha llegado a esa conclusión, estoy seguro que lo hace con dolor y con pena de ver nuestro país en esta situación. ¿Cómo percibe usted, cómo ha vivido las reacciones que han habido ante su tesis? Que lo mejor que puede hacer el presidente Castillo, si ama a nuestro país y quiere ser útil a él, es renunciar. En primer lugar, Fernando, quiero decir que estoy muy en paz, muy tranquilo. Para mí hay dos aspectos que son fundamentales. Primero es que como pastor de la Iglesia, como arzobispo y cardenal, tengo muy claro que tengo que mirar a Jesús. Y mirar a Jesús no solamente en la efigie del Señor de los Milagros, sino en lo que significa hoy creer firmemente que Dios es el Señor de la historia. Y que como Iglesia Católica, y ese es el segundo punto, no podemos callar ante situaciones adversas para la gran mayoría de nuestro país. Ya llevamos 13 meses de angustia, de zozobra, esta situación es insostenible y creo que aquí en el fondo es lo que el Papa Francisco pide, rehabilitar la política. Y para eso los operadores políticos elegidos por el soberano que es la sociedad, tienen que ser muy honestos, muy firmes, muy transparentes, yo diría, con un compromiso social muy claro para poder recuperar la credibilidad, la confianza entre todos los peruanos y peruanas. ¿A usted le parece que renunciar es un acto patriótico, de desprendimiento, y es un acto de realismo? No puedo hacer esto bien, estoy polarizando, estoy dedicándome a mis temas personales, judiciales, descuidando el interés público. Pero además es algo que hemos visto en muchas otras partes del mundo. Recientemente en el Reino Unido renunció la primera ministra a los 45 días de haber sido elegida, justamente porque polarizó el país y porque puso en evidencia que más era el malestar que ella despertaba que las soluciones que podía aportar. ¿Desde qué perspectiva usted llega a esa conclusión, formular ese pedido al presidente Pedro Castillo? Hay dos aspectos también importantes que hay que tomar en cuenta. Yo lo he dicho claramente que he tenido como base el comunicado que todos los obispos del Perú el 18 de agosto emitimos. Y ahí se indicaba la necesidad por consenso social de una transición política. El segundo aspecto, recordará Fernando, que Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, el 28 de julio en su homilía, habló de una experiencia también del propio San Martín, que con gran hidalguía y con gran disponibilidad se puso a un costado. Esta es la historia. La grandeza de una persona es reconocer que, por un lado,
comprendemos porque desde antes de ser presidente fue atacado de manera vil y grosera por un sector del país, ¿no? Que le decía comunista, que le decía que no estaba preparado, en fin, una serie de cosas racistas que no podemos nosotros aceptar bajo ningún concepto. Pero la ineptitud han sido las decisiones que él ha tomado en el nombramiento de sus ministros de Estado. Eso es responsabilidad directa de él. Y esta oportunidad que le ha dado el país a través de una elección democrática legítima, no la ha sabido aprovechar, a pesar, vuelvo a repetir, que la Iglesia Católica, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Miguel Cabrejos, mi persona, el mismo arzobispo de Lima, hemos tendido puentes para un diálogo buscando el bien común del país, que se desangra, podríamos decir así, de angustia por los signos de corrupción, como el que ahora también estamos viviendo, que ciertamente son acusaciones que hay que demostrar, pero que ciertamente nos desalientan muchísimo y nos hacen sufrir como peruanos y peruanas. Ya hemos visto la respuesta que ha dado el propio Pedro Castillo, diciendo que de ninguna manera él va a apartarse del poder antes del 28 de julio del año 26. Y hemos visto a algunos otros dirigentes políticos expresarse en términos severos contra usted y afirmar que lo que usted está proponiendo forma parte de un complot golpista. Pese a esa reacción de parte de los concernidos, usted como cristiano, que está acostumbrado a ver el alma de las personas, a confesarlos y a ver cambios en las personas, ¿usted cree que el señor Castillo puede cambiar de opinión y puede llegar a la conclusión de que es razonable y noble lo que usted está pidiendo? Sí, yo espero que esta experiencia vivida del Señor de los Milagros en octubre, que ha sido una expresión de la religiosidad popular tan profunda en el pueblo, haga recapacitar. Pero aquí es muy importante ver a aquellos que lo asesoran, aquellos que están detrás, porque la política es buscar el bien común del país, no es buscar el bien de un grupo. Tiene toda la razón el presidente Castillo, que dice que su mandato terminará el 28 de julio del 2026. Lo puede decir, ese es su derecho. Pero la grandeza de la persona es decir, yo ya en esta situación me pongo a un lado, pero también el Congreso tiene que dar su palabra, el Poder Judicial. Y ahí yo insisto en lo que los obispos en el comunicado que he hecho referencia del 18 de agosto, se pedía la reforma política pendiente que hay en el país, porque unas nuevas elecciones con los mismos candidatos del nivel que tenemos, realmente no se puede mirar con esperanza el futuro. Yo aquí hago una invocación a los jóvenes para que rehabiliten la política y que los partidos políticos también en sí mismos sean una expresión de democracia real para que pueda arribarse a unas elecciones próximas o cuando se dé con candidatos idóneos, honestos, firmes y que busquen el bien común de nuestro país. Ojalá, Monseñor, que podamos ver eso. En todo caso, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y la manera clara como ha reiterado lo que usted cree que es lo mejor para nuestro país. Muchas gracias y que tenga usted buenas noches, Monseñor. Hasta pronto. Es la hora de darle la palabra a mi colega Valery Vázquez de Velasco, que nos van a presentar el tema de las claves del día. Valery,
Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los que nos acompañan en las claves del día. Vamos a comenzar con un informe de una información que se dio a conocer esta tarde por medio de la agencia EFE. Resulta que el Ministerio Público Federal de Brasil ha decidido suspender el acuerdo de cooperación jurídica con el Perú debido a que el Perú habría violado alguna parte de este acuerdo para justamente conseguir toda la información en torno a Odebrecht, que ahora se llama Novonor. Así que vamos a comenzar con un informe con respecto a ese tema y luego mucho más en las claves del día, Fernando. Muchas gracias, Valeria. Ya sabemos qué hacer entonces entre las 7:30 y las 8:30 con las claves del día conducidas por Valerie Vázquez de Velasco. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan todos buenas noches en este día feriado que ya está culminando y que nos podamos ver mañana a las 6 de la tarde a una nueva versión de Las Cosas Como Son.